Pues para serles franco fue una sorpresa, ¿verdad? Porque ya yo, ya yo estaba como de salida de la política, ¿verdad? Y, y después de la convención del Partido de Liberación Nacional en que ganó don José María Figueres, pues él me pidió que lo ayudara y estuve cerca de él. Y cuando se pasó el proceso de la selección o la elección se aproximaba la Asamblea Nacional del partido y venía la elección de diputados, un día me pidió que quería conversar conmigo sobre la provincia de San José. Y conversamos sobre el perfil de la persona que podría encabezar la papeleta por San José. Y hablando de ese perfil, pues me dijo que él creía que ese perfil yo lo llenaba como una persona con cierta edad, con experiencia, con trayectoria en el partido y que conociera bien pues, la problemática nacional. Entonces fue en realidad una sorpresa y le dije que sí, porque me parece que para mí sería como una última oportunidad de estar en la función pública y si yo puedo en algo colaborar con el país y sobre todo tratar de hacer lo que yo más he hecho en la vida pública ha sido construir acuerdos, ¿verdad? Construir acuerdos y a mí me parece que ahora, en la situación en que nos encontramos con todas las crisis que tenemos, crisis económica, crisis fiscal, crisis social, la crisis sanitaria, con todo esto que está afectando a tantos costarricenses que la están pasando mal, ¿verdad? Yo creo que la Asamblea Legislativa necesita ponerse de acuerdo, necesita darse la mano y tratar de buscar consensos en aquellos proyectos que sean de interés nacional, que reactiven la economía, que generen empleo. Así que yo voy, digamos, con cierto optimismo de llegar a poder trabajar en eso y yo creo que el espíritu que debe animar a todos los que van a ser los compañeros diputados, pues siento que debería ser ese, tratar de ver la parte del vaso en que coincidimos y dejar la parte en que no estamos de acuerdo y tratar de buscar esos consensos que se necesitan. Pues comenzando por ahí, veo una asamblea legislativa en donde siento que es factible una posibilidad de construir acuerdos. Hay fracciones grandes representadas y fracciones más pequeñas, pero también medianas. Entonces me parece que, como todo el accionar legislativo depende de lograr mayorías, o mayoría simple para algunas cosas o mayoría calificada. Entonces yo creo que ahí veo que es factible poder ponerse de acuerdo para obtener 29 votos o para obtener 38 votos. Yo lo veo con optimismo porque yo viví una experiencia difícil cuando estuve la última vez en el Ministerio de la Presidencia, en el 2006-2010, que tuvimos que tramitar todos los proyectos de la agenda complementaria al Tratado de Libre Comercio. En ese momento eran 13 proyectos de ley y los 13 requerían 38 votos. Y lo que teníamos nosotros a favor del tratado eran 38 votos. Entonces fue una negociación difícil en donde no podíamos perder ningún voto y era de varios partidos políticos, no solo de Liberación. Así es que, y también teníamos y sabíamos que esos proyectos iban a ser consultados a la Sala Constitucional. Entonces tenían que salir, pues digámoslo, muy bien redactados y bien formulados para que pasaran el tamiz de la Sala Constitucional. Así que esa última experiencia, digamos, la tengo muy viva en cómo se forjó la construcción de esas mayorías. Y bueno, hay algo parecido a eso, ¿verdad? Es diferente ahora, pero algo parecido a eso. Habría que trabajar
para lograr pasar cosas que realmente sean importantes para el país, ¿verdad? Pues de ahí, digamos, sí, ya tengo varias décadas de estar en la función pública. Tal vez mi primer puesto público fue eh, ser regidor de la Municipalidad de Heredia en el gobierno de don Daniel Udover, o sea, en el 74. Después fui presidente de la Municipalidad de Heredia. Eh, Posteriormente, en la campaña de mi hermano en el año 85, en 1985, se me designó como candidato a diputado por la provincia de Heredia. Salí electo, pero fui diputado por muy corto tiempo, solo una semana, porque desde el 1 de mayo, porque ya el 8 de mayo me juramenté como ministro de la presidencia. Entonces ahí estuve como ministro de la presidencia esos 4 años hasta 1990. Después estuve desempeñando algunas otras posiciones, pero más, digamos, más vinculadas con el sector privado. Estuve en la Bolsa de Valores de presidente varios años, en organizaciones como la Fundación Arias, que fui presidente, en instituciones vinculadas al sector agropecuario, como la Liga de la Caña. Y bueno, y después vino la campaña del 2005, en donde fui jefe de campaña, al igual que lo había sido en la campaña del 85. Y ahí me juramenté igual el 8 de mayo del 2006, en un periodo difícil porque teníamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, que era un tema difícil. Fue el tema de la campaña, un tema que dividió a la sociedad costarricense. Llevaba implícito que si se aprobaba el tratado habría que aprobar legislación que probablemente en su momento se consideraba complicada, como era la apertura de las telecomunicaciones e internet en el ICE, como era romper el monopolio de los seguros, como eran todos los proyectos de propiedad intelectual, que eran proyectos que tenían pues gran importancia para el país, sobre todo para atraer inversión extranjera. Así es que todo eso, digamos, fueron pues experiencias muy positivas, pero esa fue como la historia del último puesto del 2006 al 2010. Posteriormente traté de ser precandidato de Liberación Nacional. Fui precandidato como unos par de años y a partir de enero del 2013 pues decidí retirar mi nombre. En realidad vi que la política siempre es una ciencia de realidades, ¿verdad? Y uno sabe cuándo hay oportunidades o no. En ese momento era difícil. Me parece que el Tratado de Libre Comercio había dejado heridas grandes y probablemente no era el mejor momento. Así es que decidí retirarme y después he estado pues, muy vinculado con temas de interés nacional, siempre viendo la política grande, la política con P mayúscula, la política que realmente interesa, ¿verdad? De las cosas que afectan al país. Cuando me lo han pedido, pues he dado mi consejo y mi opinión sobre todo a esta última fracción legislativa de Liberación Nacional. También he estado cerca de algunos presidentes que no son de Liberación Nacional. Con don Abel Pacheco, pues él me distinguió con que yo lo acompañara a la casa presidencial a almorzar regularmente. Así que fue otra oportunidad de también estar al servicio del país, dándole mi opinión y sobre todo mi opinión pues a una persona que trataba de hacer las cosas bien por Costa Rica. Mire, yo soy el único
diputado que le quedó al candidato que se llama diputado nacional, ¿verdad? Antes el candidato podía nombrar hasta cinco candidatos por San José, que se llaman nacionales porque no tienen una jurisdicción política asignada a ellos, ¿verdad? Entonces, no, yo no tendría ninguna asignación específica, por supuesto que estaría en contacto con los diferentes, no solo cantones, con las diferentes provincias, todo el país, tratando de conocer qué temas requieren acción legislativa, ¿verdad? Y desde la Asamblea Legislativa, pues ayudándole a los compañeros que sí tienen esas responsabilidades locales a tramitar los proyectos que se consideren que son de interés para sus comunidades y para el país, ¿verdad? Mire, una cosa que me interesa mucho es que se vuelva a formar o a constituir la Comisión de Reforma del Estado. Ese es el tema que más me va a interesar. Aparte, por supuesto, de presentar o de tramitar algunos proyectos que impliquen generación de empleo, porque yo creo que lo que Costa Rica necesita en estos momentos son fuentes de trabajo. Entonces ahí en el plan de gobierno de José María Figueres hay iniciativas concretas sobre proyectos como la creación de un fondo de vivienda para construir una gran cantidad de vivienda para familias de clase media baja que generarían mucho empleo, porque la construcción genera mucho empleo y a su vez ese proyecto iría a reactivar el mercado financiero, porque esos títulos hipotecarios se podrían descontar en el mercado financiero y se reactiva todo un sector de la economía importante. Después me parece también importante los proyectos para fortalecer y modernizar las alianzas público-privadas para la construcción de obra pública en general, no solo carreteras o obra vial, sino también obra en el Ministerio de Educación, colegios, escuelas o en materia de salud, hospitales, etcétera, donde las entidades por falta de presupuesto pues no han podido avanzar en la parte de la construcción física de sus instalaciones, ¿verdad? Así que ahí ese es un proyecto que también generaría mucho empleo. Pero aparte de eso, sí tengo un especial interés en que se reinstale la Comisión de Reformas de Estado. Me interesaría, si es posible, presidirla. Y ahí sí hay un trabajo que me parece que es la hora, o que llegó la hora para hacer cosas pues, grandes por el país, ¿verdad? Yo estoy convencido de que Costa Rica no puede seguir teniendo un poder ejecutivo atomizado en 350 instituciones, todas descoordinadas, en donde tenemos una duplicidad de funciones inmensa. O sea, tenemos que reorganizar ese poder ejecutivo, tenemos que mejorar las relaciones de ese poder ejecutivo con los entes autónomos, tenemos que ver qué entes descentralizados se mantienen descentralizados y cuáles no. En fin, todo un trabajo digamos, de una reingeniería del sector público. Es una de las cosas que me parece que son reformas estructurales que el país necesita. Así que me enfocaría mucho en eso. Voy a la asamblea con toda la buena intención de estar todo el periodo, todo el cuatrienio. Pero si me siento con salud, por supuesto, ¿verdad? Y si la salud me acompaña, pues trataré de estar los 4 años. Y lo del directorio es un tema que, digamos, es prematuro en este momento hablarlo. Yo creo que todavía falta un proceso importante por decidirse. Pero, en fin, es un tema que en su momento habrá que conversar no solo habrá que conversarlo con las diferentes fracciones que ya estén representadas en la Asamblea Legislativa. Y sí, si en algo puedo yo decirle a los costarricenses es que voy con mucha humildad,
con muy buena fe, a tratar de tender puentes. Me parece que en estos momentos el país no está para ir a hacer enfrentamientos, está para tratar de tender puentes y construir acuerdos importantes para Costa Rica, y a eso ojalá que todos tengamos una dosis de sensatez para pensar en esa forma.